Buenos días. Saludos a todos los amigos, a los suscriptores y a todos aquellos que se acercan a este blog. Quisiera decirles que me gusta mucho que ustedes hagan comentarios en el blog. Yo les animo a que los hagan y siempre les digo que yo contesto a todos los comentarios. A veces no puedo contestar inmediatamente, pero siempre contesto. Yo creo que nunca dejo ni un solo comentario de ustedes que yo no responda a ellos. Por tanto, les animo a hacer comentarios. Mire, hay una situación actual, yo diría prácticamente en todo el mundo, en unos lugares y en unos continentes y en unas naciones, pues están en un determinado momento y en otros en otro, pero ese debate está existiendo en todo el mundo con respecto a, vamos a llamarle a la relación entre los hombres y las mujeres. Yo le diría algo así como feminismo y machismo. Ese debate que hay prácticamente en todo el mundo, como digo, en muy diferentes niveles. No es lo mismo el debate que hay aquí en España en relación a eso que el debate que hay en Irán, por ejemplo. Es muy diferente, o en Afganistán, es muy diferente, pero también lo hay, porque ustedes saben, por ejemplo, que en estos países a veces las mujeres, en su lucha por ciertas cosas, por ejemplo, llevar el velo, no llevarlo, etcétera, pues se juega en la vida. No es una tontería, se juega en la vida. Mire, yo creo que para entender esto, para entender todo este problema, tenemos que tranquilizarnos todos, porque enseguida nos alteramos y empezamos a gritar y a proferir y decir cosas que muchas veces son bastante desacertadas. La situación en el mundo entero es que las mujeres quieren estar en un estado de igualdad con los hombres. A mí me parece sensato, a mí me parece razonable que las mujeres, que son seres humanos como nosotros, sí, seres humanos, que no son seres inferiores ni superiores, son seres iguales a los hombres, iguales en el sentido de que tienen un cuerpo humano, un cuerpo de mujer, pero un cuerpo humano, y unas cualidades, y una inteligencia, y unas capacidades como los hombres, con ciertos matices, tanto hombres como mujeres, pero igual que los hombres. Por tanto, las mujeres quieren estar en un estado de igualdad. Y eso yo creo que es así, y creo que es razonable y creo que es bueno. Ahora bien, hay dos cosas yo diría, bueno, hay muchas, pero yo destacaría dos, que han hecho que las mujeres puedan liberarse un poco de ese yugo en el que la mujer era esposa y madre en un sentido muy tradicional, es decir, tú eres esposa, estás a mi servicio del hombre para la sexualidad y para que me arregles todas las cosas de casa, etcétera, como esposa en el hogar y como madre. Y como, yo diría como objeto, pongo objeto entre comillas, como objeto sexual para ese hombre que, como decía, era el guerrero que venía de la batalla y necesitaba el consuelo sexual de su mujer. Bueno, pues las mujeres han tenido dos cosas que le han ayudado mucho a su emancipación, que le están ayudando. Una es los anticonceptivos y otra es el trabajo de la mujer. Los anticonceptivos porque las mujeres siempre estaban sujetas a quedarse embarazadas. En cualquier momento se podían quedar embarazadas. ¿Eso qué significaba? Pues tener muchos hijos y realmente no poder salir de ahí, de ese estado de madre, esposa, criar los hijos, sacarlos adelante, etcétera. Y no podían acceder a otro tipo de trabajos, de carreras, de estudios, de proyectos, etcétera, que creo que tienen pleno derecho, por ser seres humanos, a poder acceder. Por tanto, los anticonceptivos han podido hacer que la mujer regule su natalidad, la natalidad, y pueda realmente acceder a otras cosas. Luego el trabajo. ¿Por qué el trabajo? Porque las mujeres han sido dependientes de los hombres económicamente. ¿Y qué pasa con la dependencia económica? Que aquel que depende del otro, pues tiene que tragarse la saliva y tragarse los deseos y tragarse las opiniones
montones de veces, casi siempre. ¿Por qué? Porque sabe que depende de ese otro, del dinero que el otro le da, o de la casa, o de todo aquello que esa persona necesita para vivir, y que depende del dinero que trae el marido, de su trabajo, de su oficio, de su carrera, o de lo que sea. Por tanto, dos pilares fundamentales de la liberación de la mujer de una natalidad que ella no podía regular, y de una, digamos, subordinación en el aspecto material, porque ella no ganaba el dinero, lo ganaba su marido. Estas son dos cosas muy importantes, que esto en muchos países todavía está empezando a brotar un poco. No debemos confundir las sociedades occidentales con esos otros países que están en un estadio muy primitivo todavía de estas cuestiones y con un estado incipiente, también porque en muchos sitios hay dictadores, hay gobiernos dictadores que no dejan que la mujer quiera progrese. ¿Por qué? Porque todavía creen que la mujer tiene que ir muy tapada de arriba abajo, porque si no, son como pecadoras, estimulan el pecado, su cuerpo estimula el pecado, y entonces eso puede crear una sociedad muy pervertida, muy permisiva, y por tanto tienen que ir muy tapaditas para que los hombres no se estimulen demasiado sus deseos y creen una sociedad. Y esto es aprovechado, evidentemente, para crear una sociedad que tortura realmente y también ideológicamente a esas mujeres, y las pone en un lugar secundario y en un lugar de esclavitud corporal, física, de su imagen. Es como si una mujer no pudiera enseñar su cara, o enseñar su cabello, o pintarse los labios, o llevar un vestido elegante en el que se deje ver su cuerpo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, bien, esto es una pequeña parte, pero fíjense que para entender el tema de la mujer tenemos que tener una mente mucho más amplia. Esto es un pequeño trozo de la historia, y la historia, la evolución, no se entiende si no se tiene en cuenta todos los estadios evolutivos que han habido en torno a este tema, incluso yo diría incluso antes de eso, porque el hombre y la mujer son dos criaturas, son dos seres humanos que tienen diferencias claras biológicas. Hay diferencias biológicas claras en el cuerpo. Hay diferencias biológicas claras. Esas diferencias biológicas han hecho que condicionen tanto a los hombres como a las mujeres, a los hombres también, por supuesto, porque siempre hablamos del condicionamiento de las mujeres, ¿no? Hemos de hablar también de los condicionamientos de los hombres. Y ahora les voy a poner un ejemplo apabullante. Miren, durante lo que yo llamo el paradigma de la fuerza, en todos los siglos en que ha habido un paradigma que yo le llamo el paradigma de la fuerza bruta, en ese paradigma que ha durado siglos y siglos, pues, ¿qué ha pasado? A ver, que se me ha ido el santo al cielo. Lo que ha pasado es que los hombres, ¿dónde iban los hombres? A la guerra. Los caudillos, los generales, los emperadores, los jefes de turno conquistaban territorio, porque ahora existe ya la delimitación de las naciones, y es muy difícil que alguien bueno, Putin lo ha hecho, se ha quedado con una parte de Ucrania, pero bueno, Putin está en el siglo XV, pero bueno, generalmente las naciones tienen unos límites con otros países y eso no se toca. Pero antes no, antes un señor formaba un ejército, tenía un ejército y conquistaba todo lo que pudiera conquistar y se hacía con ello y todo eso era suyo. Entonces, los hombres han sido utilizados, o sea, en ese paradigma y en esa sociedad donde prevalecía los hombres eran utilizados como carne de cañón para ir a las batallas y para dejarse allí la vida y para quedarse heridos. Los hombres han sido víctimas y han muerto por miles y miles y cientos de miles y millones
a lo largo de todos estos siglos como víctimas de una sociedad donde predominaba la fuerza bruta. Ese es el precio que han pagado millones y millones de hombres. No es una tontería, ¿verdad que no? Lo digo porque cuando hablamos de los problemas de la mujer y del hombre, hemos de tener en cuenta todo. Las mujeres, en ese mismo periodo, estaban, yo diría, subordinadas por dos cuestiones, por dos grandes ejes. Uno, el eje de su biología, y otro, el eje social, el eje que le situaba en ese lugar de esposa y madre. El eje de su biología es importantísimo. A ver, las mujeres muchas veces no participaban en esas guerras y en otras cosas porque estaban, yo diría, limitadas en aquellos tiempos por su biología, por tener la regla, por quedarse embarazadas, por tener que parir, por tener que criar de esos niños pequeñitos. Todo eso, ¿cómo iba a ir una mujer embarazada a la guerra? ¿Cómo iba una mujer que tenía un niño recién parido a la guerra? ¿Cómo iba a ir a una mujer que a veces los trastornos menopáusicos son grandes en muchas mujeres, no son una tontería? Hay muchas mujeres que determinados días del mes están fastidiadas y no están disponibles para muchas cosas. Todo eso, que en aquellos tiempos y durante muchos siglos no ha tenido grandes remedios, porque ahora hay medicamentos, ahora hay pues muchas cosas que ayudan a las mujeres a sentirse más libres, pero durante siglos han sido esclavas de su propio cuerpo, no han podido liberarse de su propio cuerpo, ha habido una esclavitud de su propio cuerpo. Aparte de la esclavitud biológica de su propio cuerpo, en las sociedades en las que se vivía, los hombres tenían unas funciones y las mujeres otras, y unos y otros eran esclavos, ambos, de unos de unas cosas y otros de otras, porque ya he dicho que los hombres han muerto en las guerras y en las batallas por millones. Imagínese usted, voy a poner un ejemplo, Carlomagno. Imagínese entonces aquellas batallitas que hacía de poner un ejército de 100.000 frente a otro de 100.000, o Julio César con un ejército de sus legiones frente a otro de no sé cuántos. ¿Ustedes saben cómo se quedaba un campo de batalla después de la batalla? Miles y miles de cuerpos muertos y otros miles y miles mutilados. ¿Qué hacían con los mutilados? ¿Lo han pensado ustedes alguna vez? ¿Qué hacían en aquellos tiempos con aquellos que tenían una espada clavada en el estómago, o habían perdido una pierna o un brazo, o tenían la cabeza hecha así casi dos pedazos? ¿Qué hacían? Imagínenselo ustedes, todos esos eran hombres. Las mujeres sufrían otro tipo de males, muy importantes también, porque eran esclavas de esa sociedad que porque no tenían disponible su fuerza para todas esas cosas, les hacían ocupar otro lugar. Si las mujeres hubieran tenido esa fuerza que tenían los hombres, habrían ido también a las batallas, a pesar incluso de su biología, pero aquí se junta, que físicamente eran menos fuertes, y eso es una realidad, y además tenían menos fuerza, y además muchas veces su biología les esclavizaba, y no podía ir a la guerra. Una mujer embarazada no podía subirse a un caballo y coger una espada y luchar contra los otros. Por tanto, esto hay que tenerlo en cuenta, que hay una evolución de las cosas, y en esa evolución y en esas sociedades los hombres han sido esclavos de unas cosas y las mujeres de otras. Bien, entonces, llegado a este momento, al siglo XXI, pues entonces, ¿qué pasa? Que hay una mayor posibilidad de liberación, tanto en los hombres como en las mujeres. Por ejemplo, en España ahora no se hace la mili. Antes, en mis tiempos se hacía la mili, ahora hay un ejército profesional, pero no todo el mundo que llega a una determinada tiene que hacer la mili. Eso supone una liberación para mucha gente, porque no tiene que interrumpir una carrera, unos estudios, unos proyectos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora en el momento actual, para las mujeres hay más soluciones y para los hombres también. Entonces, estamos en una posición donde podemos tener los hombres y las mujeres un mayor estado de igualdad, de igualdad y de responsabilidad, porque ahora ya en casi todos los terrenos
tanto los hombres como las mujeres tienen que poner su inteligencia y su fuerza para hacer que las sociedades funcionen y marchen. Y esto ya una mujer puede ser directora de una gran empresa, o puede ser ministra de Asuntos Exteriores, ministra de Defensa, o puede ser presidenta, como por ejemplo en México. En México ahora mismo hay una mujer que es presidente, ¿no? Bueno, todo el mundo lo ve normal ahora, o muchísima gente lo ve normal, pero esto hace siglos, bueno, eso era impensable, eso, vamos, era una utopía que no tenía ningún punto de posibilidad de llevarlo a la realidad. Por tanto, esto es importante también. Luego, hay una cosa en la que quiero poner especial énfasis. Mire, hablando de la sexualidad, ahora, por ejemplo, en muchas sociedades, los hombres, a ver cómo diría, está muy mal visto que determinados hombres tengan determinadas prácticas con las mujeres, porque esas prácticas se ven como una especie de machismo. Yo aquí quisiera decir una cosa, mire, por mucho que queramos, los hombres somos machos, las mujeres son hembras. Eso biológicamente es así, evolutivamente es así, y por tanto, la determinación de ser macho o hembra hace que cada uno de nosotros tenga, al menos en parte, un comportamiento por herencia biológica diferente. Otra cosa es la herencia cultural, porque nosotros estamos dándole a la herencia biológica una especie de contextualización, de integración, y entonces hace que la herencia biológica se muestre de forma diferente, porque hacemos una síntesis entre la herencia biológica, todo lo que supone la herencia biológica y la herencia cultural. Pero ojo, a ver, lo que no podemos es construir una sociedad en que nos olvidemos que unos somos machos y otros son hembras. Y eso comporta, por ejemplo, si ustedes ven los documentales de animales, el comportamiento de los machos es diferente al comportamiento de las hembras. Es verdad que nosotros somos animales y mucho más, y ese mucho más es el que hace que nosotros podamos coger lo estrictamente biológico, poner sobre lo biológico nuestra capacidad de pensar y nuestra capacidad de entender, y darle una nueva construcción, una nueva socialización, teniendo en cuenta no solo lo biológico y evolutivo biológico, sino lo evolutivo cultural. Y entonces, en ese sentido, somos criaturas diferentes, claro, somos criaturas diferentes a los animales, pero también tenemos cosas en común, tenemos muchas cosas en común, señores. No es lo mismo ser un macho que ser una hembra. No quiere decir que uno sea más que otro, no estoy hablando en términos de ser más o menos, estoy hablando en términos de ser diferente. Y esa diferencia biológica condiciona también ciertos aspectos de la cultura, de las ideas, de los valores, de la articulación de todos los aspectos sociales, económicos, políticos, jurídicos, docentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los hombres, es que esta idea tengo mucho interés. Una cosa es que el hombre vea a la mujer como una hembra, y la tiene que ver como una hembra. ¿Cómo no la va a ver como una hembra? Y la mujer ve al hombre como un macho, sí, un macho humano, pero un macho, una hembra humana, pero una hembra. Y eso comporta impulsos, deseos, sensaciones, etcétera, etcétera. Claro que sí. ¿Y qué hacen los hombres y las mujeres con todos esos impulsos y todas esas acciones y todas esas cosas que nacen en nuestro cuerpo y nuestra mente? ¿Qué hacemos con eso? Tenemos que darle alguna salida, tenemos que saber qué hacer con eso. Si un hombre mira a una mujer y le dice a una mujer, qué guapa estás o qué buena estás, a ver, yo me pregunto, ¿esa mujer se tiene que sentir ofendida porque el hombre le haya dicho qué buena estás? O si una mujer se lo dice a un hombre, ¿el hombre se tiene que sentir ofendido? Lo que ocurre es que nuestras acciones determinadas por ser machos y hembras tienen que estar integradas en nuestra inteligencia, en nuestra capacidad de saber qué hacer con todo lo que somos.
Y entonces nosotros no haremos cosas que serían propias de una persona que no tiene mente ni tiene inteligencia y solamente tiene instintos. Pero ojo, tampoco podemos suprimir los instintos y no debemos suprimirlos, porque si los suprimimos y los reprimimos y los llevamos a nuestro inconsciente sin saber lo que estamos haciendo, ¿saben ustedes lo que haremos? Que todo lo que mandamos a nuestro inconsciente retorna, y retorna queramos o no queramos, y retorna de una forma individual y de una forma colectiva. Entonces se pueden dar casos que como eso que está en el inconsciente, todos esos impulsos, todos esos instintos y todos esos deseos que no sabemos qué hacer con ellos, retornan de una forma salvaje, se pueden cometer actos salvajes en la relación machos y hembras. Este es el verdadero problema. No podemos tratar el problema de la relación entre el hombre y la mujer en la sociedad moderna como si no tuviéramos capacidad para pensar y para ver todo el contexto evolutivo que determina, evolutivo, biológico, cultural, sociológico, que determina muchas cosas que ahora mismo suceden en la relación hombres y mujeres. Somos hijos de la historia, somos hijos de la evolución, somos hijos del instinto, somos hijos de lo biológico, también somos hijos de lo singularmente humano, que es nuestra capacidad de poder someter todas las cosas que nos ocurren individual y socialmente a la capacidad de pensar, a la capacidad de analizarlo, de entenderlo, de convertirlo en proyectos, de convertirlo en acciones, de convertirlo en decisiones, de convertirlo en sociedad que funciona de acuerdo a un respeto entre machos y hembras, entre hombres y mujeres. Esto, señores, es lo que no podemos convertirnos en bobalicones, gente tonta, gente idiota, que enseguida piensa, fíjate lo que ha dicho, o esta lo que ha dicho. No, es que hay muchas cosas que están determinadas por el hecho biológico de ser machos y hembras. A ver, una mujer que va por la calle, que tiene unos pechos bonitos y los va poniendo ahí muy al aire, pues es normal que el macho sea atraído por esos pechos. ¿Cómo no va a ser atraído? Es que si no fuera atraído estaría mal formado, biológicamente mal formado ese hombre. Y las mujeres al revés, les encanta también ver un hombre fuerte, un hombre bien puesto, le encanta verlo así, porque eso le hace pensar y fantasear cosas que están dentro de su instinto y dentro de su biología femenina y masculina. Todo eso, señor, no podemos hacer leyes que no tengan en cuenta esto. Pero la regla fundamental de todo esto es la siguiente: hemos de tener en cuenta lo biológico en su estado evolutivo, en su estado cultural evolutivo, en su estado histórico evolutivo, en su estado cultural evolutivo. Y una vez llegado a este momento de la historia del siglo XXI, aplicar nuestra singularidad humana a esos hechos biológicos, es decir, nuestra capacidad de entender y de pensar, y saber situarlos en un contexto cultural adecuado, y no querer reprimir solamente las cosas, porque todo aquello, repito esto, todo aquello que va a nuestro inconsciente, al suyo y al mío, tiende siempre a retornar, porque aunque le pongamos un pilar de cemento así de grande a nuestro inconsciente rompe ese pilar y lo hace polvo y sale. El inconsciente tiene una fuerza inmensa, y si no sabemos qué hacer con todas esas cosas y lo reprimimos, eso saldrá y convertirá a la sociedad en una sociedad oscura, en una sociedad que no sabe qué hacer con sus propios miembros, que no sabemos qué hacer con nosotros mismos. Por tanto, ojo, pongamos el edificio de la cultura y de la humanidad, tiene ladrillos de muchas clases. Ojo, no podemos eliminar unos ladrillos en favor de otros, no.
todos los ladrillos de la construcción de nuestra historia individual y cultural y social tienen que tener el lugar adecuado. El macho es macho, la hembra es hembra, y eso determina muchas cosas. Es verdad, y creo que está en lo justo, de que haya igualdad. ¿Igualdad qué quiere decir? Que las mujeres pueden tener en la vida, en la sociedad, en nuestra cultura, las mismas posibilidades que los hombres. Pero eso no implica que esa mujer no sea una mujer y que ese hombre no sea un hombre, y que por tanto eso determina determinadas cosas en la vida. Y esto es lucidez mental. Lo que yo les digo es tener lucidez mental, es ser capaces de entender, de comprender, de no reprimir, sino de coger las cosas, ponerlas delante de nuestra cabeza y nuestros ojos y pensarlas y saber qué hacer con ellas. Bueno, pues nada más, espero que esto les ayude, porque hay mucha confusión en torno a estas ideas, hay mucha confusión en la jurisprudencia, hay mucha confusión en los políticos, que a veces hacen leyes inadecuadas, hay mucha confusión en mucha gente joven, y es necesario aclarar todo esto, hacer en los centros de enseñanza una pedagogía en la familia adecuada para que hombres y mujeres podamos convivir bien y entendernos bien. Bueno, muchas gracias.